Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a ver hoy es la progresión 6. El tema es identifica las etapas para la composición de un ensayo para comprender el proceso de su elaboración. Entonces acá vamos a conocer los pasos que tenemos que seguir para elaborar un ensayo. Los temas que vimos anteriormente han sido como la preparación, ¿verdad? Para que nosotros en este caso podamos ir conociendo las partes de un ensayo, qué pasos tienes que seguir. Por ahí vimos algunos ejemplos de ensayos, entonces es como una preparación para que ustedes vayan ahora sí que eh, enseñándose cómo van a redactar su propio ensayo, ¿verdad? Bueno, la primera actividad dice es, antes de iniciar en la burbuja encontrarás las diversas etapas para elaborar un ensayo. Escríbelas en el orden que consideres correcto en la tabla que se te presenta. Entonces aquí en esta burbuja hay 7 conceptos que ustedes tienen que acá enumerar en su cuadernito. Hagan una lista de acuerdo a cómo consideran ustedes que están los pasos. Háganlo, pónganle pausa al video para que ustedes puedan realizar su actividad, porque posteriormente yo les voy a presentar cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir, pero para ello pues necesitan ustedes primero anotar cuáles creen que son los pasos, ¿verdad? No hay problema si se equivocan, porque yo ahorita se los voy a explicar. Entonces, por eso les sugiero que le pongan pausa al video, hagan su actividad y continúen viendo el video, ¿sale? Bueno, una vez que hayan hecho su actividad anterior, pues les voy a presentar las etapas de la composición del ensayo, ¿verdad? Algunos le llaman etapas, algunos le llaman metodología para la elaboración de un ensayo. Entonces acá el autor del libro maneja como etapas. Dice, escribir un ensayo no es sencillo, pero hay distintos pasos que pueden facilitar la tarea. Muchos de ellos se relacionan con actividades que se deben hacer antes de comenzar a escribir, como buscar información precisa y ordenar las ideas. Otros con el momento de redacción y otros en la etapa de revisión. A continuación te presentamos las etapas para llevar a cabo la composición del ensayo. La etapa 1 dice la selección del tema o problema. El primer paso es elegir un tema relevante y actual sobre el cual se quiere escribir. Es importante que el tema sea de interés tanto para el autor como para el público. Es decir, un tema que llame la atención, ¿verdad? En esta etapa se intenta buscar un tema que pueda resultar atrayente a sus lectores y sobre el que tengas una opinión bien formada, ya que así te resultará mucho más sencillo organizar tus ideas. Es decir, si ustedes tienen una postura referente a un tema, por ejemplo, no sé, el aborto. Ustedes dicen que no debería existir una ley para el aborto porque es una vida. La postura que ustedes tengan, dice, debe estar bien formada. O sea, no pueden cambiar de opinión. Y debe ser preciso y delimitar el enfoque que tendrá. Esto es muy importante, donde dice, debe ser preciso. ¿Qué quieres abordar en tu ensayo, verdad? Delimitar el enfoque que tendrá el texto. Es decir, si ustedes ponen el aborto, es un tema muy amplio, o la contaminación, pues es un tema muy amplio, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que abarcar un tema de ensayo en donde delimiten, o sea, pongan límites hasta donde quieren llegar. Entonces yo puedo decir, el aborto en los adolescentes de 17 a 20 años, por ejemplo, del estado de Chiapas, ¿no? Porque si yo digo o no delimito, mi información pues tiene que ser mucho más amplia, ¿verdad? O la contaminación de ríos en el estado de Chiapas. Entonces, esa sería una delimitación del tema. La etapa 2 dice consulta de fuentes de información, directa o indirecta. Una vez que ya tenga mi tema, dice es necesario investigar a fondo sobre el mismo tema. Esto implica buscar información en diversas fuentes confiables, como libros, artículos académicos, revistas especializadas, entre otros.
¿Por qué tienen que ser textos confiables? Porque la información que yo voy a dar a conocer tiene que ser verdadera, ¿verdad? Entonces dice, también pueden hacer entrevistas o encuestas para obtener opiniones de expertos en la materia. Puede ser, dependiendo del tema, buscamos a personas que sean especialistas en lo que nosotros queremos hablar, ¿verdad? Todos los datos obtenidos deben ser verificados y organizados para poder ser utilizados en el ensayo. Por eso dice acá información directa e indirecta. Puede ser directa a través de libros, artículos académicos, e indirecta con pues personas, ¿verdad?, especialistas. Bueno, entonces dice que también acá que los datos deben ser organizados. Podemos organizar fichas de trabajo en donde anotemos, ¿verdad?, lo más importante que vamos encontrando, para que esa información nos vaya sirviendo, ya sea para enriquecer lo que nosotros sabemos y al mismo tiempo para poder anotarlo también dentro de mi ensayo como fundamento, como base, ¿verdad?, de lo que yo estoy diciendo. La etapa 3 dice consideración del tema o problema con base en la información consultada. Una vez finalizada la consulta de fuentes de información, es conveniente reconsiderar el tema o problema elegido en el paso 1. O sea, aquí todavía puedo cambiar el tema, si no, si estoy viendo que mi tema no me está llevando a ninguna dirección, o si ya me arrepentí y quiero cambiar de tema, ¿verdad? Teniendo en cuenta varios aspectos como la claridad y la relevancia del tema, la originalidad o el enfoque único que se aporta al abordarlo, la coherencia con los objetivos del ensayo y el público al que va dirigido. Además, se debe reflexionar si el tema elegido permite desarrollar argumentos sólidos y sustentables en evidencia, si es lo suficientemente amplio como para abordarlo de manera completa en el ensayo y si es significativo dentro del contexto en el que se enmarca. Esta reconsideración puede implicar ajustes en la formulación del tema o problema. Este paso busca garantizar que el tema seleccionado sea el más adecuado para lograr los objetivos del ensayo. Es decir, ¿qué quiero lograr con mi ensayo? ¿Qué objetivo quiero lograr, verdad? ¿Qué quiero al redactar yo mi ensayo? Pretendo enviar un mensaje, sí, pero ¿qué tipo de mensaje, verdad? Entonces, si en la etapa 3 mi tema no me convence o necesito cambiarle un poco el rumbo, pues es el momento de hacerlo. Etapa 4, análisis de la información y organización de ideas. Ya investigué, ¿verdad? Ya reconsideré el tema. Ahora dice, debo armar los argumentos y puntos de vista que luego se transmitirán al lector. Es decir, lo que yo quiero transmitir como escritor, lo que yo quiero transmitir a la persona o a las personas que me van a leer. Es fundamental que estos argumentos sean originales y que generen motivación en el autor. Luego de recopilar la información y teniendo claras las principales ideas del ensayo, se podrá realizar un esquema sintético para poder ordenar los puntos más importantes. Puedo utilizar esquemas como un mapa mental, un cuadro sinóptico, un índice, un esquema que me permita, ¿verdad?, organizar las ideas que yo quiero transmitir. No vaya a ser que a la hora de redactar mi ensayo, lo que debe ir al principio lo puse al final. Entonces, para eso dice, una vez que yo analice la información que encontré, tengo que organizar mis ideas. Etapa 5 dice planeación del ensayo. Con los datos recopilados se debe organizar las ideas de manera clara y estructurada. Es importante tener una idea clara de lo que se quiere decir y cómo se quiere decir antes de comenzar a escribir. En esta etapa se debe visualizar la estructura que va a llevar el ensayo como temas y subtemas, la situación comunicativa que prevalecerá en el texto, la audiencia a la que va dirigida. Esto es muy importante, no es lo mismo escribir algo para unos niños que para unos adultos o para unos adolescentes, ¿verdad? La postura que tomarás, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, dentro del ensayo, ¿verdad? La etapa 6, redacción del ensayo. Una vez que ya te preparaste anteriormente, ¿verdad?, con los pasos que se siguieron, dice, una vez el siguiente paso será organizar las ideas.
de organizar las ideas es redactar el ensayo. O sea, aquí ya vamos a ir escribiendo. Se debe prestar atención a la estructura del ensayo, que suele constar de una introducción, un desarrollo y una conclusión. No tiene que ir específicamente anotado que diga introducción, desarrollo, conclusión. No, las mismas palabras que nosotros vamos a usar, las palabras de enlace o las palabras de apertura en un párrafo, me van a indicar que esa parte es la introducción, que esa parte es el desarrollo y que esta parte al final es la conclusión. Dice, la introducción debe ser atractiva y presentar el tema de manera clara. Tiene que ser atractiva para que el que me está leyendo quiera seguir leyendo y quiera seguir sabiendo de lo que yo escribí. El desarrollo, por su parte, se debe desarrollar los argumentos de manera lógica y coherente, que tenga sentido lo que estoy diciendo. Por último, la conclusión debe resumir lo expuesto y ofrecer una reflexión final. Es importante mantener una estructura coherente usando párrafos y oraciones bien construidas. También es importante incluir citas y referencias de las fuentes consultadas. Es decir, como ya anteriormente yo ya revisé información, puedo citar a algún autor del cual habla mi tema, ¿verdad? Anotando su nombre y el año en que publicó su información. También puede ser, no sé, a alguna persona que entrevistaron y pueden anotar ahí a quién entrevistaron, ¿verdad? Esa información se va a obtener en el paso 2, en la recopilación de fuentes. La etapa 7, revisión del ensayo. Una vez que ya redacté, dice, finalmente terminamos el ensayo y es importante hacer una revisión detallada para corregir errores ortográficos, gramaticales, ortográficos, si cambié una letra y va otra, si debe llevar coma y no la tiene, gramaticales, que tenga sentido lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y mejorar la estructura del texto. Puedo ir agregando también más información si considero que le hizo falta. Entonces, para eso es la revisión. También se puede realizar cambios en la redacción para lograr una escritura más clara y precisa y de esta forma sea más fácil de entender a los lectores, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros tenemos que redactar un ensayo. Claro, la primera vez pues no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero tenemos que hacer nuestra actividad para que vayamos nosotros, como su nombre le indica, ensayando la forma en cómo escribimos, ¿verdad? Bueno, entonces una vez explicado el tema, dice, van a realizar la actividad 1, relaciona las diversas etapas para la elaboración de un ensayo con las definiciones que le correspondan. Coloca el número correcto dentro del paréntesis. Pueden hacer una captura de pantalla y anotar acá, por ejemplo, consiste en repasar y corregir el texto tantas veces como sea necesario para subsanar cualquier error en el texto. Entonces aquí tienen que buscar en el paréntesis cuál es el concepto que pertenece a esta definición y entonces anotan de acuerdo al 1 en dónde va y anotan, ¿verdad?, el número dentro del paréntesis que corresponda. Y así todos hasta el paso 7, en donde ustedes van a poner, pues obviamente, a relacionar el concepto con la etapa a la que pertenece. Esa sería la actividad. Cualquier duda que tengan, pues me dicen y yo con gusto los ayudo.